suma de estas dos es la aceleración actuando sobre el móvil en el movimiento circular. ¿Cómo la puedo escribir en módulo? Bueno, la aceleración tangencial. Fíjense, esto de acá es la aceleración angular y esto de acá es la velocidad. Entonces, la aceleración tangencial como vector es la aceleración angular vectorial R. Pero en módulo, todas las magnitudes angulares son perpendiculares a las magnitudes lineales, al plano de movimiento. Entonces, esto es alfa por R en módulo. La aceleración radial, si ustedes se fijan, es el producto de las dos velocidades. Estas son perpendiculares, por lo tanto la aceleración radial es el producto de las dos velocidades en un instante de tiempo determinado. Si yo pongo acá la relación omega por r entre las dos velocidades, esto va a ser b cuadrado sobre r, que es el radio de la trayectoria, o omega cuadrado por r. Eso es lo que sabíamos. Y ya está, y con eso nosotros podemos estudiar el movimiento este. Hay dos cosas importantes. Una cosa es la frecuencia, o F o nu, no sé cómo acá me parece que la llaman F. ¿Eh? La frecuencia es el número de hechos repetitivos por unidad de tiempo. Acá el hecho repetitivo son las vueltas. ¿Mm? El número de vueltas en la unidad de tiempo. Ahora la vuelta yo la tengo que expresar en radianes. Una vuelta tiene 2pi radianes. ¿Mm? Sería la relación con la velocidad angular, sería esta. ¿Ven? La velocidad angular es radianes sobre segundo, la frecuencia es vueltas sobre segundo. Muchas veces esto se llama frecuencia angular. Y hay otro término que se llama periodo. Es el tiempo en que ocurre un hecho repetitivo. Y es la inversa de la frecuencia. Es la inversa de la frecuencia. ¿Estamos? Es el tiempo que tarda en ocurrir un hecho repetitivo. La frecuencia, las unidades son revoluciones por segundo. Y esto se llama hertz. Pero muchas veces te dan revoluciones por minuto. Lo que tenemos que hacer es convertirlo a revoluciones por segundo. La unidad del periodo es el segundo. Entonces, con todo esto, ¿cómo resolvemos el problema? Eh, tengo dos poleas de radios diferentes. De radio diferente. Vamos a suponer que giran en el mismo sentido. Si lo hacen así, tienen una velocidad angular saliente al plano. Esta sería la velocidad angular inicial, esta sería la velocidad angular inicial de la polea 2. ¿Ah? Por supuesto, donde el versor K es saliente. Primero me dicen, dos poleas de tal radio se encuentran girando sin estar en contacto a razón de 120 revoluciones por minuto y 240, respectivamente. Vamos primero a fijar esas velocidades iniciales. La fijamos. La velocidad inicial 1, angular, tiene un módulo por un versor K. Ese módulo me dicen, esto que me dan de acá es frecuencia, o sea, va a ser 2pi por... sí, 2pi, pero lo tengo que convertir. Va a ser 120 revoluciones por minuto, sería 2pi
sobre 60. ¿Bien? Perdón, la relación anterior era esta, 2pi por la frecuencia. Todo al revés la de. ¿Eh? Acá convierto la frecuencia sobre 60 porque son revoluciones por minuto por el versor K. Esto me da 4pi. 4pi radianes sobre segundo por el versor K. Vamos a la velocidad angular 2. Es una velocidad angular inicial por un versor K y esta tiene 240 revoluciones por minuto. Por 2pi sobre 60 por el versor K. En este caso, 8. 8pi radianes sobre segundo por el versor K. Puse las condiciones iniciales en la velocidad. ¿Está bien? Los radios me lo dan. El radio de la polea 1 es 20 centímetros. Y el radio de la polea 2 es 4 centímetros. ¿Está bien? Condición inicial en la velocidad. Están girando a esa velocidad angular. Pasé de frecuencia a velocidad angular. En determinado instante se aplica sobre cada una de ellas un freno que la hace detener de manera uniforme. ¿Qué quiere decir de manera uniforme? Que el cambio de velocidad angular que tengan en función del tiempo va a ser lo hacen constante. de manera constante. Donde ustedes hagan esto, siempre le da el mismo valor. O sea que si hacen de forma uniforme, la aceleración angular Va a ser 0. media es constante. Cambian su velocidad de manera uniforme. Y si esto es constante, recuerden que la aceleración angular era el límite, cuando delta t tiende a 0, de la aceleración media. El límite de una constante es la constante misma, y entonces coincide la aceleración angular con la aceleración media. ¿Ah? Por supuesto, para que se detenga, la aceleración angular tiene que ser contraria a la velocidad angular inicial. O sea que cada una de estos es una aceleración angular que va a ser como vector de esta manera, y para la otra va a ser de esta manera. ¿Ven? Las dos van a ser constantes. ¿Qué valor van a tener? Lo que me dicen es que pasan de un omega inicial 1 y 2, pasan al cabo de un tiempo 16, 1. para una de 16 segundos y para otra de 8 segundos, pasan a un omega final 0. Se detienen en 16 segundos una. No, final. Pasan de un valor que determinamos al valor de 0 segundos. Se detiene, me lo dice el problema, la primera de ellas en una, en 16 segundos, la menor, y en el tiempo 8 segundos, la mayor. ¿Ven? Con estos valores, yo puedo sacar los alfa. El alfa 1 recuerden, si alfa es constante, ¿cómo es el omega? Lineal. O sea que, sabiendo que estos alfas son constantes porque lo hacen de manera uniforme, el omega final 1 va a ser igual al omega inicial 1 menos el alfa 1 por un delta tiempo 1 que se detuvo. El omega final 2 va a ser un
inicial menos el alfa 2 por el delta tiempo 2 que se detuvo. Los dos se detuvieron. Por lo tanto, de acá saco alfa 1 en módulo. Alfa 1 es la omega inicial sobre el delta tiempo que tarda en detenerse, y alfa 2 es el omega inicial 2 sobre el tiempo que tarda en detenerse la 2. Una era 4pi radianes sobre segundo sobre, tardaba en detenerse 16. ¿cuánto? 16 segundos. Claramente esto me queda pi sobre 4 radianes sobre segundo al cuadrado, y la otra es, era 8 pi me parece. Sí. 8 pi radianes sobre segundo y tardaba en detenerse 8 segundos, es pi radianes sobre segundo al cuadrado. Entonces, para cada una de ellas ya tengo el alfa, que era constante hasta que se detiene. ¿No? Con eso puedo empezar a responder. Me piden en el ítem A: determine en qué instante de tiempo desde que se aplican los frenos ambas poleas tienen la misma velocidad angular no nula y cuál es su módulo. En el ítem A, cualquiera de estos dos se mueven como omega en función del tiempo, vamos a ponerle 1, con la omega inicial, y se detiene en un tiempo. Así van a disminuir su velocidad angular inicial. La otra la disminuye de esta manera, con diferentes valores. Me piden en qué tiempo son iguales. Bueno, igualo las dos velocidades al cabo de un tiempo t que no conozco. Esta va a ser omega inicial menos alfa 1 por un t asterisco, o sea, evalúo esta en el t asterisco, evalúo la otra en el t asterisco y la igual. La única incógnita es el t, entonces despejo el t. Esto me queda omega inicial 2 menos omega inicial 1 sobre alfa 2 menos alfa 1, y saco el tiempo. En ese tiempo, mientras se están deteniendo, tienen igual velocidad angular. Respondí al ítem A. En el ítem B, para la menor de las poleas, sería la 1, calcule en dicho instante los módulos de la velocidad y la aceleración de un punto de la periferia y el menor ángulo formado por las direcciones de esta magnitud. Esperen un segundo. En el ítem B, toma un punto de la periferia que está ubicado a un radio R. Vamos a ponerle acá el radio total. El radio R. En ese instante de tiempo que saqué, en ese instante, ¿qué velocidad tiene? Bueno, la velocidad que tiene esa polea al cabo de un tiempo t asterisco va a ser en módulo igual a la velocidad que tenga angular para ese t asterisco por el radio, donde R es el radio de la polea 1. Claramente se está deteniendo, pero lo hace en la misma dirección, o sea que acá hay una velocidad P1 t asterisco, cuyo módulo lo puedo determinar. Tengo esa velocidad omega 1, con ese tiempo lo meto acá y calculo, y la multiplico por el radio.
¿Cuál es la aceleración radial de esa polea para ese t asterisco? Yo sé que es el producto de las dos velocidades, o sea, es B1 en t asterisco por omega 1 en t asterisco, o bien tomo el omega 1 para ese t asterisco, lo multiplico por el cuadrado, o sea, por el cuadrado, obtengo la radial. La radial va a ser perpendicular, o sea, dirigida al centro de la traslación circular, y esa es la radial para ese tiempo que yo saqué. Vamos a la tangencial. La tangencial de la polea 1 para ese t asterisco, como el alfa es constante, no depende de t. Directamente es alfa 1, la desaceleración que tiene esa polea, por el radio 1. Ahora, esto va desacelerando, por lo tanto, va disminuyendo la velocidad angular y lineal. Esta sería la aceleración tangencial T1. Y la aceleración que tenga esto es esta. ¿Está? Ahora, lo que me piden a mí, aparte de sacar estos valores que saqué, me dicen el menor ángulo formado por las direcciones de estas magnitudes. El menor ángulo formado por las direcciones de estas magnitudes. Por la velocidad y la aceleración. El menor ángulo es este, 90 grados más este, tita. ¿Ven? Ese es el ángulo menor entre B y A. ¿Cómo lo saco? Primero voy a sacar esta parte tita. Fíjense, A, esto, la aceleración es suma vectorial de la radial más la aceleración tangencial. Ojo, es suma vectorial, no es suma de escalares. Entonces, el módulo de esta aceleración al cuadrado va a ser el módulo de la radial al cuadrado más el módulo de la tangencial al cuadrado. ¿Sí? De acá puedo obtener el módulo de la tangencial. Perdón, de la aceleración total. Esta es la aceleración que tenga uno. ¿Ven? Esa aceleración. Saco la aceleración a 1. A ver si me da, no me da, esperen un segundo que lo voy a copiar en la otra hoja. Bueno, lo escribo acá. Paso a la otra hoja. Ay, ay, ay. A ver cómo lo puedo hacer. Borro esto que está acá y después lo sacaron esas dos aceleraciones. ¿Ven? Entonces la aceleración esa es la raíz cuadrada de la radial al cuadrado más la tangencial al cuadrado que la había obtenido. Saqué el valor del módulo de la aceleración a 1. ¿Está? Ahora, la tangente de ese ángulo, si ustedes se fijan, esa tangente de ese ángulo es la tangencial sobre la radial, que ya la saqué. Saco de acá el ángulo θ. El ángulo formado entre B y la aceleración es ese ángulo θ más pi sobre 2. Y ahí respondí la pregunta.
¿Ven? Teniendo la aceleración radial y tangencial, yo puedo sacar el seno, no sé, utilizo lo que ustedes quieran para sacar ese ángulo, pero lo que me piden es el menor ángulo con la velocidad. Si ustedes lo grafican acá, ese móvil tiene esa velocidad en ese instante y tiene esa aceleración en ese instante. Y el ángulo es θ más pi sobre 2. Y eso es lo que me preguntaba. Pregunta de eso. Nada. Vamos al otro. Estoy conectado, ¿no? Sí, ¿me escuchan? Sí, sí, profe. Sí, profe. Este problema. Miren, un automóvil circula por una carretera curvilínea mostrada, modificando de forma uniforme el módulo de su velocidad de 24 metros sobre segundo en la posición A hasta 16 metros sobre segundo en la posición C, hasta acá. ¿Ven? Acá tienen un módulo de 16 metros sobre segundo y acá tienen un módulo de 24 metros sobre segundo. Lo que le piden acá es cuál es la aceleración en B. ¿Cómo hacen para responder eso? ¿Cómo harían? Evidentemente es un tramo circular acá. ¿Mm? Acá tiene un tramo circular. La aceleración en B va a tener dos componentes. Una radial en B, necesaria para que el móvil pueda modificar la dirección y sentido de la velocidad y seguir en esa trayectoria circular, y una aceleración tangencial en B. Lo que le preguntan es esto. ¿Mm? Bueno, vamos a la tangencial en B. Miren lo que ocurre acá. En este tramo, en todo este tramo, desde A hasta C, me dicen que modifica de forma uniforme el módulo de su velocidad de 24 metros sobre segundo hasta 16. O sea que la velocidad la modifica en forma uniforme. El cambio de módulo de la velocidad en el tiempo es constante. Lo hace siempre, donde ustedes lo calculan ese cambio de velocidad en el intervalo de tiempo que ocurrió, siempre da el mismo valor entre A y C. ¿Y esto con qué se relaciona? Con la aceleración tangencial, el cambio de módulo. El móvil evidentemente cambia en dirección, la velocidad y sentido, pero su módulo lo cambia en forma uniforme. ¿Está? Entonces, al sacar esto, yo saco qué aceleración de B. Está dentro de ese periodo. Le saco la tangencial. Vamos a ese cambio de módulo. Bueno, la aceleración tangencial de B es la velocidad, qué sé yo, de C menos la velocidad de A, sobre el intervalo de tiempo que pasó desde A hasta C. ¿Me dan datos sobre eso? No. Solo lo que me dan datos es que entre A y B hay 250 metros en ese arco de trayectoria y lo otro 50 metros. Entonces, aplicando esto, no tengo información sobre el tiempo que transcurrió desde A hasta C. Pero sí tengo información de qué. Del arco recorrido entre A y C. Entonces vamos por esto. Si la aceleración de B es constante,
yo sé que puedo independizarme del parámetro t al considerar esto. La velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la aceleración actuante, en este caso disminuye, por eso el signo menos, de 24 pasa a 16, por el arco recorrido entre A y B, entre A y C. Entonces saco, ahí sí tengo los datos. Bueno, la aceleración tangencial que coincide con la aceleración tangencial en B va a ser la de espejo de acá, ¿eh? La velocidad que tenga el auto en C menos la velocidad en auto en A, en módulo, sobre 2 por el delta del arco. Y acá lo tengo. Acá pasa de 16 metros sobre segundo, al cuadrado, por supuesto, menos 24, me parece que era, metros sobre segundo, al cuadrado, sobre 2, por el arco que es 250 más 50 metros. 2 por 300 metros. Y acá saqué la aceleración tangencial de B. Ahora, B no solo tiene aceleración tangencial y es igual en todo el recorrido de A hasta C, sino que tiene que tener aceleración radial. ¿Cómo saco la aceleración radial? Bueno, la aceleración radial o bien era en módulo el producto de las dos velocidades o la velocidad al cuadrado sobre el radio de la trayectoria, o bien omega al cuadrado por el radio. Como yo tengo la aceleración tangencial, puedo sacar esa velocidad. Entonces, de acá, la aceleración radial que actúa en B va a ser la velocidad que tenga B en ese instante al cuadrado sobre el radio. ¿Y cuál es la velocidad de B? Y bueno, agarro esta misma ecuación que viene acá. ¿Ven? La velocidad en B al cuadrado va a ser igual a la velocidad en A al cuadrado menos 2 veces la aceleración tangencial actuante, que ya la saqué, por el arco entre ¿qué? Entre A y B. Esto lo tengo, es 24 metros sobre segundo, al cuadrado, por supuesto. Esto lo tengo, la aceleración la saqué acá, la meto ahí, y el arco no son 300 metros, son la distancia entre A y B en el arco de trayectoria, que son 250 metros. Y saco la velocidad en B. ¿El radio cuál es? El radio de B, que es 300 metros. ¿Ven? Entonces, una vez que tengo eso, tengo la tangencial de B coincide con la tangencial que sacamos. Y la radial de B es B cuadrado sobre R. La aceleración que tenga B es en módulo la raíz cuadrada de la tangencial de B al cuadrado más la radial de B al cuadrado. Y ya está. ¿Estamos? Quiero sacar el ángulo formado entre, qué sé yo, no sé, utilizando la parte vectorial de esto. Pregunta sobre esto. ¿Ven? O sea, lo que yo quiero entender es esto, que ustedes entiendan esto. Miren, en un movimiento circular, yo lo puedo convertir a un movimiento planchado en un eje. Acá actúa, tiene una cierta, qué sé yo, velocidad. Va a actuar una aceleración radial y una aceleración tangencial. O bien lo acelera en módulo, o se aumenta el módulo, o disminuye en sentido contrario. Yo a esto, vamos a suponer que esta es la posición 0, y esta es una vuelta.
yo puedo convertir ese estudio con un auto que solo tiene una tangencial, donde esto es el arco recorrido. La radial solo me sirve para cambiar la dirección del vector de velocidad de tal manera que esto pueda tomar la curva o describir esa curva. ¿Ven? Si yo quiero estudiar de acá hasta acá y hay un arco delta S1, bueno, acá le pongo delta S1 y lo estudio con esa aceleración. Acá va a tener una velocidad V1, acá o entre 1 y 2, qué sé yo, y acá esa aceleración tangencial, una velocidad V2. ¿Ven? En este caso, V2 al cuadrado, si esto es constante, ¿no? V2 al cuadrado, V1 al cuadrado, más 2 veces la aceleración actuante, que es la tangencial, descrito. Donde el arco descrito es esto. ¿Está? Preguntas sobre eso. O sea, fíjense en que una de las cosas de esto es la curvatura del espacio-tiempo, la radial, esa aceleración radial. Cuando veamos la parte de relatividad, bueno, van a ver que, o sea, curva el espacio. La radial me permitiría, o sea, la presencia sería la portadora de la atracción gravitatoria. ¿Está? Ese es el otro problema. A ver. Ese está. Este es lo mismo. Miren, no se lo voy a resolver, pero acá está la resolución. Un automóvil viaja en una sección curva de la carretera y le dan el radio de la carretera con velocidad de 96 km por hora. En determinado instante aplica repentinamente el freno con el fin de disminuir el módulo de su velocidad. Quiere disminuir esto. Considerando que esta disminución se logra de manera uniforme, ¿qué quiere decir? Que el cambio del módulo de esa velocidad en el intervalo de tiempo lo hace de manera constante. O sea que esta aceleración, que es la tangencial, es constante en módulo. Considerando que esta disminución se logra de manera uniforme, se obtiene al cabo de un tiempo una velocidad de 72 km por hora. ¿En qué tiempo? En un delta de tiempo de 8 segundos. Determine la aceleración del automóvil inmediatamente después de aplicar los frenos. Bueno, la aceleración del automóvil va a tener una componente radial más una componente tangencial. Y esta, en módulo, es constante. En módulo. En dirección y sentido no cambian. Es tangente a la curva. ¿Cómo saco la aceleración tangencial? Bueno, la saco muy fácil acá. ¿Ven? La velocidad final menos la velocidad inicial sobre el delta de tiempo que me lo da 8 segundos. Chao. ¿Cuál es la aceleración radial? ¿Cómo la saco la aceleración radial? Esa es la pregunta. Así que pueden responderla después ustedes. Este problema está entre las situaciones problemáticas de cinemática. ¿Cómo lo podría hacer? La pregunta es cómo sacamos la aceleración radial. Claro. La tangencial ya lo tuvieron, la radial, ¿cómo la sacarían? Tenemos movimiento que es un movimiento de tipo circular. La radial, ojo,
La radial, en este caso, si ustedes hacen el producto de las dos velocidades, o la velocidad al cuadrado sobre el radio, o la primera al cuadrado por el radio, fíjense que esta depende del tiempo, esta depende del tiempo, depende del tiempo, depende del tiempo. O sea, yo no puedo agarrar un instante de tiempo y calcular esa aceleración, a no ser que me lo pidan. Y oh sorpresa, miren, determine la aceleración del automóvil inmediatamente después de aplicar los frenos. ¿Con qué velocidad tengo que calcular la radial? ¿Ven? Si me piden cuál es la aceleración al final de esto, bueno, calculo la tangencial y constante. Y acá meto la radial con esa velocidad. Tengan cuidado con eso. ¿Estamos? Terminamos dinámica. Cinemática. Preguntas sobre cinemática. Más o menos se entiende. Analicen los problemas. Analicen. ¿Qué pasa en la parte de dinámica? Acá. En la parte dinámica aparecen los principios newtonianos. La ley para resolver estos problemas, la que se utiliza ustedes, es el principio de causalidad. Ese principio de causalidad está descrito de esta manera. Para el modelo de partículas. O sea que No, 100%. De causas, un cambio en una magnitud representativa, acá no lo vamos a poner, un cambio en una magnitud representativa, o bien, un carácter resistivo y un efecto. La causa son las fuerzas, la magnitud representativa es el momento lineal, la oposición que presenta el sistema al cambio de movimiento de traslación único posible en el modelo de partícula es lo que se llama masa inercial, coincide con la masa que ustedes comúnmente conocen como cantidad de sustancia, y el efecto lo veo en el cambio de velocidad. Oh sorpresa, la magnitud representativa tiene el carácter resistivo del sistema al cambio y la velocidad representativa de la traslación, que es la velocidad v. La primera ley de Newton, que es una definición de los sistemas, ya vamos a ver eso, de los sistemas de referencia, en este caso válido, donde se explica la mecánica clásica, es una reformulación del principio de Galileo, de inercia. En ausencia de interacción, puede estar en los dos estados base del sistema, o bien en reposo, o bien moviéndose con movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad constante en dirección, sentido y cosa. En ausencia de interacciones. Ojo que no es una reformulación, no deriva esto de esto. Y después está el principio de acción y reacción. El tic que tienen para resolver los problemas. Diagrama de cuerpo libre. Lo más claro posible, háganme caso. Hacer un buen diagrama de cuerpo libre me resuelve a mí el problema de manera rápida de entender. Después, aplicada la segunda ley de Newton, la expresión matemática del principio de causalidad, esto que ven acá. Y esto se me transforma en un sistema de ecuaciones que debo hacer compatible determinado. Eso es lo que uno sigue para resolver el problema. Entonces, si se van a problemas como este, es el bloque B
tiene una masa m y puede deslizar desde el reposo cuando es colocado en la parte más alta del carro A de masa m grande. En función de los datos dados, determina el módulo de la tensión en la cuerda CD necesaria para mantener en reposo el carro A mientras B desliza sobre A. O sea, esto lo ponen así como está, dejan deslizar esto y le piden cuál es la tensión acá, cuando ocurre eso. ¿Mm? Le dan el coeficiente de roce entre B y A. ¿Mm? Por supuesto, como desliza, esto tiene naturaleza cinético-dinámica. ¿Mm? Bien, ya saben cómo puedo escribir la fuerza de roce. Y le desprecian este roce entre MUA y el piso. Bueno, diagrama de cuerpo libre. Cuerpo bien separado, tic, vamos a hacerlo despacio. Ahí está. Diagrama de cuerpo libre. Mate un pucho, no. El cuerpo B. Vamos al cuerpo B. El cuerpo B está en la cercanía de la superficie de la Tierra, por lo tanto recibe la atracción gravitatoria que se manifiesta a través del peso con la Tierra. Desprecio toda la otra interacción gravitatoria producida por la presencia de la Tierra. Está apoyado sobre una superficie, un plano inclinado que es el bloque A. Por lo tanto, recibe una fuerza perpendicular que nosotros hemos llamado normal, cuyo par de acción y reacción lo siente el bloque donde apoya. El par de acción y reacción del peso actúa sobre la Tierra. Esto desliza hacia abajo y hay roce con el plano. Por lo tanto, hay una fuerza de roce no sé qué vamos a llamar AB, cuyo par de acción y reacción lo siente este bloque. Es de naturaleza cinética o dinámica, porque está deslizando. ¿Alguna otra fuerza sobre B? Esta es la dirección de movimiento. Vamos al bloque A. Esto tiene un ángulo θ. Está en la cercanía de la Tierra, de la superficie terrestre, por lo tanto, recibe la atracción gravitatoria que se manifiesta con el peso, cuyo par de acción y reacción lo siente el marco terrestre. Ahí tienen el par de acción y reacción. Está apoyado en una superficie horizontal, por lo tanto recibe una fuerza normal perpendicular a esa superficie donde apoya, cuyo par de acción y reacción lo siente eso. Y aparte, por supuesto, siente estas dos tensiones, estas dos fuerzas. Pero aparte está vinculado a una cuerda. Por lo tanto, recibe una tensión, qué sé yo, como no sé el nombre que... Bueno, una tensión T, cuyo par de acción y reacción
lo siente la cuerda. No hay roce entre este bloque y el piso, se desprecia. ¿Alguna otra interacción actuante? O sea, Newton nos dio la capacidad para detectar los cuerpos del medio ambiente que hacen las interacciones. Las interacciones son las conocidas. No agreguen interacciones que no sean las que vimos. ¿Mm? ¿Algo de esto más? Nada más. Bueno, vamos a la segunda, a plantear la segunda ley de Newton. Para el cuerpo de masa B. ¿Mm? Para el bloque B. Primero, necesito un sistema de coordenadas. Ese sistema de coordenadas va a estar fijo al marco terrestre y lo vamos a considerar marco terrestre con inercia, donde son válidas la mecánica clásica, las leyes de Newton. Siempre, en general, tomen la dirección de movimiento como uno de los ejes. Yo voy a elegir un eje X paralelo a la superficie donde apoya el cuerpo B y un eje Y perpendicular. Este ángulo que ven acá es θ. Dame otro eso qué. Vamos a plantear las ecuaciones. Sumatoria de fuerzas según el eje X sobre el cuerpo B. Ese ángulo que ven ahí es θ. Bueno, está la componente del peso en esa dirección menos la fuerza de roce entre A y B de naturaleza cinético-dinámica va a ser igual a ¿qué? A la masa de B por la aceleración que sufra B, el cambio de velocidad que sufra B según esa dirección. Vamos a la sumatoria según el otro eje coordenada de las proyecciones. La normal NB menos la componente del peso en esa dirección, seno de θ. Igual a la masa de B por la aceleración que sufra B en esa dirección. Si ustedes se fijan, primero, el cuerpo B cambia su posición según el eje orientado X, segmento orientado, no según el eje Y. Por lo tanto, la aceleración que sufra sobre eso es cero. Y de acá sacamos que la normal NB tiene el mismo módulo que la componente del peso en esa dirección. Esto me permite a mí escribir la fuerza de roce entre A y B. Como tiene naturaleza dinámica, va a ser un coeficiente de roce que tenga la superficie en contacto por el valor de la normal que sufra, que es la NB. O sea que la fuerza de roce va a ser esta. Perdón, acá es coseno de θ, cualquier cosa. Acá es coseno de θ. Ven que la proyección acá. Coseno de θ, coseno de θ. Esto es coseno de θ. ¿Ah? Entonces, claramente, la ecuación dinámica de movimiento del cuerpo B es esta. Directamente vamos a sacar factor común. ¿Ven? Acá reemplazo la fuerza de roce. Y esto me va a quedar. Ahí tienen la ecuación dinámica de movimiento asociada al cuerpo B. ¿Ven? Vamos al cuerpo A. Esto que ven acá. ¿Está? Como me interesa, esto no se mueve, no se desplaza, mientras este cuerpo B va deslizando. Como me interesa el conocimiento de la tensión T, yo para este cuerpo A voy a plantear este sistema de coordenadas. ¿Tengo libertad de hacerlo? Sí, tengo libertad de hacerlo.
Después cualquier cosa tengo que relacionar los movimientos según los ejes coordenados diferentes que tomo. Entonces, si ustedes se fijan, según ese sistema coordenado, actúa una tensión T, una fuerza de roce AB, una normal NA, un peso, peso A y una normal NB asterisco. Ahí está. Los ángulos son este el ángulo θ y este el ángulo θ. Vamos, suma para el cuerpo A. Sumatoria de fuerzas según el eje X. Todas las componentes según el eje X. T más la fuerza de roce AB por el coseno de θ, la proyección, menos la normal NB asterisco por el seno de θ, igual a la masa de A por la aceleración que sufra A según ese eje proyectado. Por supuesto, este cuerpo está en reposo, por lo tanto esto es cero. Sumatoria de fuerzas según el eje Y es la normal NA menos el peso A menos la fuerza de roce AB por el seno de θ menos la normal NB asterisco por el coseno de θ, igual a la masa A por la aceleración que sufran ahí, como está en reposo, esto es cero. Vamos. La fuerza de roce A y B, ojo que el asterisco está. Esta es el asterisco. La fuerza de roce A y B asterisco. A mí me dijo algo importante, me redormí, sin verga. Coincide con la fuerza de roce A y B por ser pares de acción y reacción. Y esto era el coeficiente de roce por el valor de la normal NB, era mg, mb coseno de θ. ¿Está? La normal NB asterisco coincide con la normal NB, estos son pares de acción y reacción, y la normal NB varía mg coseno de θ. Entonces, con esto y esto construyo las ecuaciones dinámicas asociadas al cuerpo A. ¿Ah? Ahora, si la quieren escribir, la escribimos. T, vaya, UAB. Me ven como... Todo esto por el coseno de θ menos mb g coseno de θ, todo esto por el seno de θ tiene que ser igual a 0. La otra es la normal NA menos el peso A menos MOAB MB G coseno de θ, todo esto por el seno de θ, y lo otro es menos MB G coseno de θ por el coseno de θ igual a 0. Esas son las dos ecuaciones que yo le decía, asociadas al cuerpo A. Una de las incógnitas es esta. T. ¿Ven?
Y oh sorpresa, si ustedes analizan, esto es dato. ¿Ven? Eso me daría un dato. Esto es algo, una propiedad del cuerpo. El ángulo también es dato. ¿Mm? Lo mismo acá. De esta ecuación, esperen que la voy a reescribir. Espérenme un segundo. Mu a b, mb, g coseno de tita, todo por coseno de tita, menos mb, g coseno de tita, seno de tita, ¿sí? Seno de tita igual a 0. De acá puedo despejar t. Y me va a quedar mb, g como coseno de tita, competencia. seno de tita es este, menos UAB coseno de tita. Y ahí saco la tensión. ¿Mm? Y respondo a la pregunta. No me sirvió de nada, evidentemente, la ecuación dinámica de B. Si me preguntaba cuál es la aceleración que adquiere B, Paso de mediano. Así que respondí con eso. ¿Qué pasa con el otro? Miren, le dan un bloque de madera y es empujado contra una pared vertical, también de madera, mediante una fuerza F. Le dan la dirección y sentido de la fuerza F. Le dan el módulo, que forma un ángulo de tita de 50 grados con la horizontal, tal como se muestra en la figura. Le piden realizar diagrama de cuerpo aislado. Responde a la siguiente cuestión. Primero, ¿logrará mover el bloque? Si es así, determine la aceleración que adquiere el bloque a lo largo de la pared. Si no es así, determina el valor de todas las fuerzas que ofrecen resistencia al movimiento del bloque. ¿Cuál deberá ser F para que el bloque deslice con velocidad constante? Y le dan los coeficientes de fricción. En este caso, madera sobre madera, el estático y el cinético. Primero vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. De vuelta. Ahí tienen el bloque. Tienen la pared vertical. Y vemos qué pasa. Un agente exterior que no sé quién es porque no me lo dicen, realiza sobre el bloque una fuerza F, cuyo par de acción y reacción lo siente el agente exterior. Está en la cercanía de la superficie de la Tierra, por lo tanto, sufre esa atracción gravitatoria, se manifiesta con el peso, cuyo par de acción y reacción lo siente la Tierra. ¿Qué más? Está apoyado sobre una pared vertical, por lo tanto recibe una normal, cuyo par de acción y reacción lo siente la pared 2. Y esto no tiene que deslizar, por lo menos en principio. Si fuera a deslizar, a través de esa fuerza F, esto podría ir hacia arriba o hacia abajo. Ahora, lo que me dice, ¿puede mover con esta fuerza, puede mover el bloque? Evidentemente, la dirección de movimiento bajo esa fuerza va a tener esta dirección de movimiento. La fuerza de roce va a ser esta y va a ser esta. La naturaleza de esa fuerza de roce depende si se mueve o no. Si no se mueve, fuerza de roce estática, que puede tener un valor entre 0
fuerza de roce estática máxima. Y si se mueve una fuerza de naturaleza dinámica, que siempre lo voy a poder expresar como un coeficiente de roce dinámico por el valor de la normal. Acá, la fuerza de roce estática máxima, un coeficiente de roce estático por el valor de la normal. Pero acá puede tener un sinnúmero de valores. Entonces, ¿cómo analizo si logra mover el bloque? Bueno, evidentemente, escogemos un sistema coordenado y analizamos la fuerza. Esta es la fuerza F, esta es la fuerza peso, la fuerza de roce y el valor de la normal. Sumatoria de fuerzas según el eje X. Este ángulo θ, que me dan este ángulo, perdón. Sí, este ángulo θ, que es este. Según el eje X, F por el coseno de θ menos la normal va a tener que ser igual a la masa m por la aceleración según ese eje X. ¿Está bien? Sumatoria de fuerzas según el eje Y. F por el seno de θ menos la fuerza de roce menos el peso va a tener que ser igual a la masa por la aceleración en Y. Para que no lo mueva, evidentemente se tiene que cumplir esto, que F por el seno de θ menos la fuerza de roce menos el peso sea igual a 0. ¿Está? Lo mueve con velocidad constante un coso. Si lo mueve con velocidad constante, esto es dinámico, pero acá tengo que poner la estática y la estática máxima. Entonces, veo si esto se cumple. Si esto se cumple, el bloque se mueve o no se mueve, considerando la fuerza, si vence la fuerza de roce estática máxima. En este caso, me parece que la vencía. Entonces, cuando la vence, estas ecuaciones cambian a esta. Esta es siempre 0. Porque no se mueve según el eje X. Y la otra, cuando se mueva, esto es la fuerza de roce dinámica. Y ahí obtengo la aceleración en Y. ¿Ven? Cuando se mueve, ocurre esto. ¿Está? Ahora, ¿cómo escribo esta ecuación? ¿Ven? Esta ecuación. Miren, de la primera saco el valor de la normal, que es F por el coseno de θ. De la segunda, F seno de θ, construyo la fuerza de roce estática máxima. Pongo el mu estático por la normal, que es F coseno de θ, menos M por G. Y veo qué sucede acá. Todos esos datos los tengo. Van a ver que se mueve, entonces voy a esta. Esas dos ecuaciones. Donde acá va a ir el mu dinámico por el valor de la normal, que es F coseno de θ. Y responden el problema. Preguntas sobre esto. Este problema es muy parecido a otros que también están ahí y demás. ¿Estoy conectado todavía? Sí. Sí. Sí, sí. ¿No tienen duda? ¿Eh? Ahora, ¿qué pasa con esto?
un péndulo cónico. ¿Qué hacen? Le dicen, el péndulo cónico consta de una masa que describe una trayectoria circular horizontal, suspendida del techo por una cuerda de longitud L. Esta cuerda, a su vez, describe el entorno de un cono. Se dispone de una masa M y de una cuerda de longitud L para construir con ella un péndulo cónico. El requerimiento es que mientras la masa da vuelta en un plano horizontal, manteniendo constante el módulo de su velocidad, eso tienen que tener en cuenta, ¿ven? Ese B es constante. La cuerda forma un ángulo θ constante con la vertical al describir el entorno del cono. O sea, esto va girando con una velocidad y ese ángulo se mantiene constante. Esa velocidad tiene relación con la velocidad angular al describir esa trayectoria circular. Eso se mantiene constante. En función de los datos mostrados, la masa, L, R y demás, y lo que le dan acá, hay que determinar esa velocidad constante. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Sacan una fotografía. Recuerden que la segunda ley de Newton en un instante de tiempo. ¿Qué fuerzas están actuando acá? Una tensión T, cuyo par de acción y reacción está sobre la cuerda, y el peso, cuyo par de acción y reacción lo siente la Tierra. Ese ángulo que ven acá es ese ángulo. Esto está describiendo una trayectoria circular en plano constante. Entonces sacamos una foto, ponemos un par de ejes que no acompañan el movimiento de ese péndulo. Ese X lo ponemos que corte al punto, al centro de la trayectoria. Vamos a ponerle que sea 0 de la trayectoria. ¿Ven? Ahora, hacemos sobre esa foto que tomamos, sumatoria de fuerza, según el eje X. Bueno, T, la componente de T en esa dirección va a ser igual a la masa por la aceleración en ese eje. Sumatoria de fuerza según el eje Y. Bueno, T coseno de θ menos el peso igual a la masa por la aceleración que sufre en ese eje. Ahora bien, el cuerpo está trasladándose circularmente en el plano del eje X0. No cambia su posición, por lo tanto, esto es 0. ¿Qué pasa con la aceleración en X, en esa dirección? ¿Coincide con qué? Con la radial. Entonces, estas ecuaciones me quedan a mí. T seno de θ igual a la masa por b cuadrado sobre el radio. Y la otra ecuación, como es igual a 0, paso el peso para allá. T coseno de θ es igual a m por g. Y a mí me interesa conocer la velocidad. Bueno, divido. Tangente de θ es igual a b cuadrado sobre r por g. Chao. Saco de acá la velocidad. Un medio positivo. Y ahí resolví el problema. Esa es la velocidad con que tiene que girar para ese ángulo θ en un plano horizontal. Pregunta de esto. Dice, el valor de la tensión que soporta la cuerda. Con cualquiera de las dos lo puedo sacar. ¿Está? Me piden, demuestre que el periodo del péndulo cónico es tanto. Bueno, omega era 2pi por la frecuencia, y la frecuencia es la inversa del periodo, 2pi sobre el periodo. De acá saco el periodo es 2pi sobre la frecuencia. Y eso de acá es 2pi sobre p sobre r, porque recuerden que la velocidad era omega por r. Entonces esto me queda 2pi por r sobre b. Y b la tengo acá metida.
lo pongo a B, ese reemplazo, y obtengo lo que me piden. ¿Qué es eso? ¿Estamos? Como no saben R, le dan R. Bueno, pueden sacarlo en función de L, de la longitud. R tienen acá un triángulo. L, R, tita. Pueden poner eso. ¿Estamos? Ahora hacemos un descanso, a ver si queda alguno de dinámica que me interese. Y hacemos algún problema de esto. ¿Este lo hicieron ustedes con esta chica? ¿Con Carmen? Ese creo que no, pero hicimos uno parecido. Bien. No, ese no lo hicimos, profe. Ese lo podemos hacer. Vamos a descansar 5 minutos y seguimos. Hasta acá no, o sea, ¿van entendiendo más o menos cómo se van resolviendo las cosas? ¿Hay dudas? Recuerde que tienen todos estos problemas para analizar, no es que no los tengan. Esperen antes de ir a pasar 5 minutos. Ojo con este problema. Está también en las situaciones problemáticas de dinámica. Esto me interesa ver. A ver si lo... No, esto que... espérenme un segundo. Este problema. Ojo con este problema. Ahora se los copio, esperen un segundo ahí. Miren ese problema. Un cuerpo se encuentra girando, como lo muestra la figura. Y lo hace con rapidez constante, con velocidad constante, en módulo, por supuesto. Y le piden determina el módulo de la tensión que soporta la cuerda inferior y superior. Ojo con ese problema, porque todos piensan que tienen la misma tensión. Si ustedes hacen el diagrama de cuerpo libre, acá hay una tensión T1, acá va a haber una tensión T2, y acá está el peso. Y esto se mueve en una trayectoria donde la velocidad es módulo constante. Si es módulo constante, evidentemente no hay aceleración tangencial, solo radial. Y es b cuadrado sobre omega parado por r o el producto de las dos velocidades. ¿Qué hacen? Clavan un eje que no acompaña ese movimiento, es en esa parte. Ahí saben que acá ya está la aceleración radial. Este es un ángulo θ y el otro también me parece que sí, el mismo ángulo, θ. ¿Qué hacen? Bueno, sumatoria según la fuerza según el eje X. Fíjense en la proyección de T1. T1 coseno de θ y la proyección de T2 más T2 coseno de θ. Esto va a ser igual a la masa. ¿Por qué aceleración en X? La radial. B cuadrado sobre R. Sumatoria según el eje Y. T1 por el seno de θ, perdón, acá va seno de θ,
acá va coseno de tita. La proyección. Ahí coseno de tita menos T2 coseno de tita menos el peso es igual a 0, porque el plano ese en X0 no cambia su módulo, o sea, solo se mueve en ese plano. Ahí tienen las dos ecuaciones para resolver. ¿Mm? Muchas veces ponen, le digo en la resolución, T y T. No, ¿qué T y T? ¿Está? Fíjense en el problema. ¿Está? Bueno, hacemos 5 minutos y seguimos con un problema de energía y terminamos. ¿Eh?